Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a poner un ejemplo para que podamos entender. Aquí tenemos nuestro disco, lo que contiene nuestra vida, la Vía Láctea. Entonces decimos que es un disco, como cuando tú pones una película. Y la película arranca desde Adán hasta Noé. ¿Por qué hasta Noé? Porque aquí con Noé hay un formateo. Y nosotros no sabemos todo lo que ocurrió en este fragmento del tiempo. Y en ese fragmento del tiempo es donde se crea todo. Porque es el comienzo, es el inicio. Ahí se crea todo. Entonces decimos que los antiguos, nuestros padres vivían 80 años. Y en 80 años ellos creaban muchísimas cosas y le pasaban lo siguiente a la siguiente generación. Incluso hoy tenemos aquí a Elon Musk desarrollando tecnología. Y les aseguro de que no va a pasar de sus 80 años o de 90 años, pero incluso a los 60 ya se empieza a retirar y deja de crear tecnología. Imagínense todo lo que él puede llegar a crear en 80 años. Y dice que los antiguos, ¿cuánto tiempo vivían? Génesis capítulo 5, versículo 27, dice, fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Entonces, todo el tiempo de Matusalén fue 979 años y murió. Entonces, ¿cuántas cosas pudo haber creado Matusalén? O vamos a decir de que Matusalén, en todo el tiempo que vivió, no escribió un libro, no desarrolló alguna obra de teatro. Vamos a decir de que Matusalén se sentó solamente en una silla toda su vida, no hizo nada. Esa es que la ironía, nuestra abnegación de pensar de que los antiguos no hacían nada. Ellos tenían mucho tiempo para desarrollar tecnología porque el ser humano tiene esa cualidad del creador, que es que crear. El ser humano tiene esa cualidad que es crear. Entonces ellos empezaron a crear todo. Crearon los teléfonos, los televisores, las computadoras, la bicicleta, el carro, la moto, tenían todo, 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 todo. Y cuando Dios lo formatea, es un formateo total. Tanto que nosotros no sabemos nada de la historia de ellos, no sabemos nada. No sabemos nada. Y ellos vuelven y empiezan, y luego empiezan a qué? A construir. ¿Qué construyen? La torre de Babel. ¿Por qué el hombre siempre empieza a construir? Porque el ser humano tiene eso, la intención de crear. Dios se la puso en él. Luego tenemos que el renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? El renacimiento es eso, volver a nacer. ¿Por qué? Porque los eventos ya habían ocurrido aquí. Entonces, aquí empieza a aparecer quién. Hablamos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci empieza a pintar, un gran pintor, y empieza a descubrir con sus fragmentos de vidrio a otros seres. Y Leonardo da Vinci empezaba a sacar formas humanas y inventos. Pero muchos de esos inventos también ya habían desarrollado aquí. Aquí también había un científico que encontró que la gravedad, pero para ellos no fue, para nosotros fue quien, Isaac Newton, pero para ellos fue otro. Para ellos fue otro. ¿Por qué? Porque ellos también se dan cuenta, venga, Dios nos creó y tenemos gravedad. ¿Por qué las cosas se caen? ¡Boom! Claro, Dios nos dio gravedad y se dan cuenta de que tenían gravedad. Y aquí lo descubrían, pero para ellos no fue Isaac Newton, sino que fue otro. Y luego cuando Dios lo formatea, aquí aparece otro que descubre la gravedad y luego aparece otro. Y luego aparece Isaac Newton para nosotros. Entonces vemos que hubieron 4 personas que descubrieron que la gravedad en diferentes épocas. Incluso pudieron ser más. En cada generación aparece un Isaac Newton. Esa habilidad, entonces caemos en la ilusión de que somos los primeros. De que somos los primeros. Tenemos un ejemplo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Decimos de que ambos, incluso mucha gente dice, no, es que Messi es el mejor de la historia. Miren lo que él está diciendo, que es el mejor de la historia. Cuando decimos que él es el mejor de la historia, estamos hablando que de todo esto, desde Adán hasta Messi, decimos que Messi es el mejor. ¿Eso sería correcto? No. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha tenido eso de jugar al fútbol. Y han pasado muchas generaciones. Incluso solamente Dios podría decir eso. ¿Por qué? Porque Dios mira los eones, las edades, y puede decir, no, es que hay uno mejor que Messi.
Hay uno mejor que Messi que vivió en esta época. No se llamaba Messi, tenía otro nombre. Pero si usted le pasaban la pelota, eso era gol seguro. Jugaba mejor que Messi. Entonces decimos, no, es que aquí apareció uno mejor que Messi. Entonces no podemos decir que Messi es el mejor de la historia. Porque la historia engloba el todo. Entonces decíamos, tenemos que decir, él es el mejor de nuestra época. Lo que pudimos ver de nuestra época. Porque historia es mucha. Y vamos a decir, no, es que nosotros somos los primeros que construimos estadios y vamos a jugar fútbol. ¿Somos los primeros? ¿Realmente somos los primeros? Ese es el error de pensar de que ellos no hacían nada. Cuando ellos vivían muchísimo más tiempo, tenían tiempo para construir, tenían tiempo para hacer de todo. Esa es la idea, tenían muchísimo tiempo, porque 979 años es mucho tiempo. Para un ser humano es mucho tiempo. Esa es la realidad. Entonces ellos también construían estadios, miraban fútbol normal como nosotros, sino que Dios los destruyó. Por eso, incluso tenemos evidencia de coliseos, de que ellos también se reunían en coliseos a hacer sus deportes. Esa, esa es la realidad, pero en tiempos antiguos también miraban fútbol normal, porque el ser humano siempre desarrolla eso. Entonces no podemos decir, no, es que Messi es el mejor de la historia. Grave error. No podemos decir eso. No podemos decir eso, porque historia es mucha. Y tú no miraste todas las historias, ¿o sí? No. Lo mismo ocurre con Ford, los hermanos Green, Nikola Tesla, con Bell, todos ellos, el conocimiento de ellos fue canalizado. ¿Por qué? Porque todo aparece aquí, cuando Dios formatea entre Adán y Eva. Entre Adán y Noé es donde se crea todo. Y ellos ahí también, ¿qué construyeron? Carros, aviones, la radio, el teléfono, todo se desarrolló entre ese tiempo. Entre ese tiempo. Ellos fueron los primeros. Vivían muchísimo tiempo. Luego, ¿qué ocurre? El renacimiento. Luego el conocimiento vuelve y aparece. Vuelve y aparece. Luego, ¿qué ocurre? Dios nos destruye y vuelve y aparece otro conocimiento. Otro conocimiento. Y es similar. Y cada uno que hace dice, no. Un ejemplo, digamos que Dios destruye todo. En el Apocalipsis, Dios destruye todo. La gente muere y todo. Información se borra y todo. Dice, no, yo guardé algo en la nube. Cuando Dios decide borrar, Dios borra todo. Dios borra todo. Esa es la cosa. Dice, volver a empezar, Dios vuelve a empezar por más de que el hombre busque o ocultar información. Porque si Dios te mata, la información que tengas ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Entonces digamos que Ford tiene la fórmula de los carros. Pero en el futuro va a ser otra persona. ¿Por qué? Porque el ser humano vuelve y quiere desarrollar carros. El hombre vuelve y lo hace. En el futuro. Si Dios no formatea, ahorita en el apocalipsis. Esa es la idea. Lo mismo pasa con los aviones. Lo mismo ocurre, vuelve y aparece. Los hermanos Green desarrollaron las aeronaves. En el futuro también, y en el pasado, el hombre también soñaba con poder volar. Porque siempre aparece la radio. Los, los egipcios tenían tecnología para qué? Para hablar a distancia. La tenían su forma de comunicarse. Una especie de qué? De radio. Ellos tenían tecnología. Esa es la idea. El problema es que nosotros negamos eso. Y como Dios lo formatea, nos creemos mejor que ellos. Luego Dios nos va a formatear y va a aparecer una generación. Y cuando se encuentra la generación es que está repitiendo lo mismo que nosotros y nosotros lo mismo que los antiguos. Y los antiguos lo mismo que los anteriores. Los anteriores lo mismo a los anteriores. Y estamos en un ciclo que al final lo concluimos como Salomón. No estamos dando nada nuevo, nada. No estamos yendo más allá. Lo mismo ocurre con la Atlantis, con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, deben saber que Sodoma y Gomorra, Dios les estaba enseñando a los de Sodoma y Gomorra, sino que ellos se corrompieron. Y el poder que tenían, o el conocimiento que tenían, Dios no podía permitir de que lo utilizaran para el mal. Y por eso los destruyó, los borró. Génesis capítulo 19, versículo 14, el 25 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, y con todos los moradores de aquella ciudad, y el fruto de la tierra. ¿Por qué Dios los destruyó?
porque el conocimiento que Dios les había dado a ellos era el despertar del hombre, pero ellos lo estaban utilizando para hacer lo malo, para hacerle daño a los demás, y eso es muy peligroso, porque como les digo, el hombre, Adán, es Jehová del pasado. Tenemos la imagen y el poder de Dios, pero el hombre no lo entiende en el lenguaje que Dios se lo dice. Dios dice, Adán, tú eres a imagen y semejanza mío. Si traducimos eso, diríamos, venga, Adán tiene la imagen de Dios y tiene el poder de Dios. Adán es un Dios. La Biblia lo dice, Jesús dice, yo dije, ustedes son dioses. Y Jehová es el Dios de dioses, es el que está por encima de nosotros. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Entonces, Adán viene siendo un Dios. Sino que Adán no lo sabe. Y Adán no quiere creer. Mira lo que dice Habacuc, capítulo del 2, del 12 al 14 dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. ¿Por qué Dios dice eso? Podemos decirlo con Dubái. Dubái es una ciudad elevada hasta los cielos, moderna, también llena de lujos. Pero si Dios decide mañana matarlos, perdieron el tiempo. Todo lo que construyeron fue para el fuego. Si Dios decide destruirlos. Eso, ya, luego pasa con China, con Estados Unidos. Si Dios decide borrarlos, todo el tiempo lo que trabajaron fue en vano. Es realidad. ¿Por qué Dios decide destruir una ciudad? Por el pecado. ¿Qué es el pecado? Es cuando el hombre comete transgresiones contra el Creador. Y el hombre siente esa culpa de transgredir contra el Creador. Es una transgresión contra el Creador. Pero el hombre se llena de tanto pecado que se queda pegado. Pegado a esa condición y no quiere luego soltarse. Luego no quiere soltarse. Y entonces Dios le habla, mira, suelta el pecado, haz esto, haz esto, haz esto. Y ya Dios, ¡dum!, dice, hay que destruirlo. Hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque Adán es el mismo Jehová en versión del pasado. Y es muy peligroso. El mal que uno le puede hacer a otra persona. Esa idea dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces Dios también destruye Nínive. Dios destruye Nínive. Nínive. Dice que Nínive era una ciudad grande. Dios destruye la Atlantis. Una ciudad bajo el agua. Dios destruye a los mayas. Porque Jehová, así como las forma, Él también vuelve y las destruye. ¿Por qué? Porque se corrompen. Se corrompen en el pecado. Y ya después no sirven. Dios destruyó Babilonia. ¿Por qué? Porque ya después no sirven. No sirven. Es decir, y ahí dice que los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Es decir, al final Dios en un momento, ¡buf!, destruye. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer a su creador. No quieren reconocer al que les enseña. No quieren reconocer al que está por encima de ustedes, que es un pecado enorme. No reconocer al creador. Ahora bien, mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo del 5 al 7 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Recordemos que Jehová nuestro Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive a proclamar sus pecados y enséñales a que se arrepientan.
Y Jonás fue a Nínive y les predicó. Jonás lo hizo de forma rebelde, pero lo hizo al final. Y ellos se arrepintieron. Y eso es lo que Dios quiere, de que lo reconozcan a Él. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda a temer a Dios. ¿Por qué el temor a Dios es tan importante para Adán? Porque al tener Adán ese poder, él debe decir, venga, no, es que Dios me dio este poder, pero no tengo que utilizarlo contra los demás de forma egoísta, pensando en mí, sino que yo temo a Dios. Entonces, recordemos que tener un poder tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad yo la asumo cuando hablo con mi creador, cuando reconozco que por encima de mí hay otro. Porque ¿qué le va a pasar al anticristo? El anticristo va a despertar esos poderes, pero él va a decir, no hay Dios por encima de mí, sino que él mismo se va a creer Dios. ¿Por qué? Porque Adán es la versión del pasado de Jehová. Literalmente Adán es un Dios. Adán al final cuando se alcanza la iluminación se da cuenta de que él es un Dios. ¿Quién lo creó? Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios tiene la capacidad de crear un Dios. Solamente él tiene ese poder de crear un Dios. Entonces, nosotros debemos decirnos, debemos tener temor a Jehová, porque Él nos dio estos dones, nos dio esos poderes. Debemos reconocerlo y tener temor a Dios, porque Él dice que Él es tardo para la ira, Él se demora, Él dice, le voy a dar más tiempo, le voy a dar más tiempo, antes que lo destruya, le voy a dar más tiempo. Dice que es tardo para la ira, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios les advierte por medio de una persona, los voy a destruir, hagan esto y tendré misericordia. ¿Qué debe hacer Adán? Adán debe destruir los ídolos que ha hecho, porque Adán, como es Jehová del pasado, es decir, es un Dios, él tiene la capacidad de crear y él puede crearse su propio Dios. Digamos que ese es Adán. Y Adán, como tiene la capacidad de crear, él puede crearse su propio Dios de su pensamiento. Es decir, no, Dios es una piedra y rechaza a su verdadero Dios, su verdadero creador. ¿Por qué? Porque Adán tiene eso, tiene la capacidad de crearse su propio Dios. Es realidad. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de crear y puede crear su propio Dios. Pero el creador dice, Adán, no hagas eso, y por eso es importante que Adán conozca a su creador, por el poder que él tiene, que es la capacidad de crear. Él puede crearse su propio Dios, decir, no, el oro es mi Dios, el dinero es mi Dios, y luego rechaza a su verdadero creador. Y luego el creador tiene que tomar la decisión de qué? De destruirlo. De destruirlo. Porque Adán ya hizo su propio Dios, se lo inventó, porque puede hacerlo, puede crear su propio Dios. Decir, no, las mujeres son mi Dios. La mujer el hombre lo puede hacer y la mujer puede decir, no, el hombre es el Dios. Pueden caer en esa confusión. Salmos 103, versículo del 7 al 10 dice, sus caminos notifiqué a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Dios se demora para destruir un pueblo, una ciudad. ¿Por qué? Porque eso es matar esa cantidad de personas es complicado. Entonces Dios siempre notifica, notifica. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mira lo que dice, que Él no guarda el enojo para siempre, sino que en algún momento Él lo va a descargar sobre la humanidad. Dios está enojado, está muy enojado. ¿Va a estar enojado para siempre? Él dice que no. Va a haber un momento en el que ya no va a soportar más la maldad humana y la va a descargar su ira sobre los humanos. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Eso es verdad. Dios no ha actuado
conforme a nuestras maldades, sino que ha tenido misericordia porque todavía Él no ha hecho nada. Él está permitiendo que el hombre haga. Y Dios le habla por medio de una persona, miren, no hagan eso, sino que tengan temor a Dios, apártense de lo malo. Adán no entiende, bueno. Luego cuando ya esté Dios castigando, lo que ocurre con Dios es que Dios no se detiene. Él sigue castigando. Dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Dios se ha hecho conforme a nuestros pecados? No, no. Ha sido misericordioso con la humanidad. Es realidad. Otra cosa que tiene Adán es que cuando Adán empieza a recopilar información, que es otra cosa por la que Dios no formatea, porque Adán le roba autoría al Creador. Digamos que los humanos empiezan a recopilar información del universo. El deber de Adán es siempre decir, vi que Jehová puso en los astros una fuerza de atracción que se le conoce como las órbitas de los planetas. ¿Ven lo que yo hice? Yo di autoría primero al creador. Adán no hace eso. Adán hace esto. Saca a Dios de la ecuación. Dice que los planetas se formaron de la nada, son polvos de estrella, se formaron de la nada. Dios no existe. Y es lo que encontramos en los libros. Entonces, cuando hay una persona recopilando información, luego otra persona lo lee, y eso es lo que tenemos hoy en día en las universidades, en los colegios. Dios no existe para los estudiantes. Los universitarios dicen, Dios no existe. ¿Por qué? Porque a la hora de Adán recopilar información del universo, saca a Dios de la ecuación. Entonces, la forma de recopilar información es primero poner a Dios. Vi que Dios hizo, vi que Dios puso, vi que Dios me enseñó, vi que Dios, siempre Dios primero. Entonces, cuando analicemos los animales, creación de Dios, decimos, no, es que yo vi que Dios puso a los lobos comportarse de esta manera, comportarse en manada, cazar en manada, aullar, todo porque Dios lo determinó. Y así cuando la siguiente generación lea, va a mirar a Dios en toda la información. Y nuestro nivel de conciencia va a aumentar. ¿Por qué? Porque luego de esto, de que Adán explore que el universo, los animales, y explore su mente, Dios le va a permitir otro conocimiento. Hay otro nivel de conciencia más elevado donde el hombre puede adquirir otro conocimiento mucho más elevado de otras capas multidimensionales y de otras dimensiones. Y esto que es la recopilación de información, y por eso debemos saber que la biblioteca de Alejandría fue destruida por orden del creador. ¿Por qué? Porque en la biblioteca de Alejandría había mucho conocimiento y Dios decía, ese conocimiento no sirve, por eso hay que destruirlo, porque Adán va a seguir pensando de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque el intento de Adán es siempre sacar a Dios de la ecuación. Entonces los libros que habían en la biblioteca de Alejandría, todos eran dirigidos, Dios no existe, Dios no hizo, Dios esto, y Dios no aparece por ningún lado. Entonces una persona que lee ese libro va a quedar más atea que quién sabe qué. Entonces Adán tiene que aprender a recopilar información adecuadamente. Siempre poner a Dios primero. Diciendo, no, es que a mí me gusta observar las tortugas. Yo analicé que Dios a las tortugas les dio un caparazón con este material. Se forma de este líquido a este líquido. Y este líquido vibra a tal frecuencia. Y su caparazón va creciendo conforme a ella. Entonces, siempre que observemos, somos un observador del creador, de lo que Dios hizo. Y así recopilamos información y Dios va a permitir de que el hombre vaya más allá, cruce del tiempo que siempre nos han asignado. Un tiempo más adelante. ¿Por qué? Porque ya el hombre integra a Dios a nosotros. Y el sentimiento de Dios es el amor. Y la verdad, porque estamos diciendo la verdad, lo que Dios hizo. Pero si sacamos a Dios de la ecuación y decimos, no, es que el universo se formó solo, Dios vuelve y nos formatea.
Dejémonos que los animales vienen de la evolución, Dios vuelve y nos formatea. Decimos que la mente se formó sola, venía, que nos creó extraterrestres, Dios vuelve y nos formatea. ¿Por qué? Porque el conocimiento es totalmente erróneo, erróneo. Entonces Dios no va a permitir de que eso se lo pasemos a la siguiente generación. Dios dice, hay que formatearlos, volver a empezar con otra generación. ¿Por qué? Porque esa es información errónea. ¿Cómo vamos a decir de que nos creó extraterrestres? ¿Cómo vamos a decir de que los animales evolucionaron? ¿Y cómo vamos a decir de que el universo se formó solo? Cuando todo está en armonía. ¿Por qué? Porque hay un solo creador que se llama Jehová. Entonces, tenemos dos opciones. Sacamos a Dios de la ecuación y lo podemos hacer. Pero luego Dios nos saca la ecuación a nosotros y nos mata. Nos borra la memoria. O tenemos la opción de qué? De integrar a Dios a la ecuación y que Dios nos permita que expandir nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos falta muchísimo. Esto es lo básico. Los planetas, los animales y nuestro cuerpo. Eso es lo básico. Luego hay otras dimensiones mucho más elevadas. Hay otros seres que Jesús nos va a permitir que conocer. Jesús nos va a permitir conocer, que son sus ángeles y son seres con otras formas de vida, donde ellos están contentos con su forma de vida, porque su nivel de conciencia es mucho más alto el nuestro. Es realidad. Entonces debemos aprender a qué? A recopilar información, dándole siempre la honra al creador, porque es como, te voy a decir la verdad, mira, si tú haces una película y tú ves que yo utilizo fragmentos de tu película, tú vas a decir, oye, pero es que tú no me diste crédito de mi película. Tú tomaste fragmentos de mi película y no me diste crédito. O tú utilizaste mi libro y no me diste crédito. Así mismo ocurre con el creador. ¿Te gusta que te den crédito por tu obra? A todo el mundo le gusta que le den crédito por la obra. Entonces el creador también dice, bueno, ¿dónde está mi crédito? ¿Dónde está? No, al contrario, Adán quiere sacar a Dios de la ecuación. Dice, no, todo esto fue de la nada. Cuando este mundo es más complejo de lo que creemos. Porque todo está conectado. Todo. Entonces, hablamos de la fórmula de la vida. La fórmula de la vida es donde decimos que vida más aliento, más sexo, más dormir es igual a gracias, alabar, servir y respetar. Hay una que, una asociación, donde decimos que la vida es del hombre y el hombre vive a través del aliento. El sexo y el dormir es un regalo que se disfruta a través del bienestar, la salud. Y la salud más el hombre nos da Adán. Decimos que dar gracias y alabar se le da a Dios. ¿Por qué a Dios? Dios significa el que dio, Dios. El que dio. El que dio la vida, el que dio el alimento, el que dio el sexo, el que dio el dormir, el descansar. Entonces, como Él me dio, Él es mi Dios, porque Él fue el que me dio esos regalos. Y decimos el creador. El creador, ¿por qué? Porque Él fue el que creó todas las cosas. Debemos saber que Dios es muy diferente a nosotros. Nosotros fabricamos a partir de los elementos que Dios nos dio, pero Dios lo que hace es crear de la nada. Imagínate tú un espacio totalmente vacío, donde tú puedes traer cosas a la existencia. Así era el universo, estaba vacío y Dios lo llenó con cosas. Y por eso se le llama que Él es el creador. Él es Dios y el creador. Y el creador nos apunta a Jehová. A Jehová. Y es el que está por encima de todos los universos que existen. De toda posibilidad, de toda realidad. Jehová el que está por encima de todo universo. Tenemos un universo que es el que conocemos. Pero Jesús nos dijo de que habían más universos. Jesús nos dijo que habían más universos. Es realidad. Y Adán, el tamaño de Jehová es totalmente enorme. Él es muy grande, Jehová es muy grande. Entonces Jehová utiliza una variante pequeño, pequeño como Adán, extremadamente pequeño como Adán. Y esa versión pequeña de Jehová, que es del tamaño de Adán, es Jesús. Es Jesús, Yeshua HaMashiach. Por eso Jesús, Yeshua HaMashiach, es Jehová, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros para redimirnos.
para redimirnos. Entonces, esta es la fórmula de la vida. Y debemos saber que se puede formar la fórmula de la antivida. La fórmula de la antivida es cuando Adán se quiere quedar con los regalos de Dios, que es la vida, el alimento, el sexo, el dormir, y busca sacar a Dios de la ecuación donde dice, no queremos a Dios, no queremos al Creador, no queremos darle gracias, no queremos alabarlo, no queremos servir y no queremos respetarlo. Y se forma la fórmula de la antivida, que en lugar de nosotros tener vida, generamos para nosotros muerte. Porque Adán se vuelve que egoísta, se vuelve malo, odia y se empieza que a destruir. Eso es lo que ocurre hoy en día. Tenemos una cantidad de medicamentos que nos enferman, tenemos alimento ultraprocesado que nos destruye. Tenemos mucha contaminación porque estamos que destruyéndolos, porque no estamos emanando el sentimiento que viene de Dios, que es el amor. ¿Por qué? Porque Adán está intentando sacar a Dios de la ecuación, poniendo otros conceptos erróneos, como la evolución, el ateísmo, el satanismo. Es realidad. Busca sacar a Dios de la ecuación y se forma que la fórmula de la antivida, donde Adán no puede vivir y donde el tiempo de su vida se le resta. Por eso los primeros humanos vivían muchísimo más tiempo. Luego Dios le restó a 120 años. Luego a 80. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la fórmula de la antivida, donde Adán quiere sacar a Dios de la ecuación. Y no debemos hacer eso. No debemos buscar sacar a Dios de la ecuación, sino que debemos buscar integrarlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador, Él es nuestro padre. Debemos buscar que integrarlo a nuestra vida, a la educación. Una educación exacta. Porque ¿qué ocurre hoy en día? Hoy en día, cuando yo estudiaba, me enseñaban sobre Zeus, sobre Poseidón, sobre Atenas, y yo decía, ¿eso para qué sirve? Eso es parte del tiempo. ¿Por qué no enseñan sobre el Dios de la Biblia y ya? Ay, no es que queremos darle variación a todos los alumnos. No, eso no, porque eso es información errónea. Zeus, Poseidón, Atenas, toda esa información errónea. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eso confunde a la gente, ya que eso son alegorías para poder entender al Creador. Son alegorías que vienen por allá de los griegos. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es realidad. Recordemos que la Biblia enseña que entre Adán y Noé habían semidioses. Ellos son esos semidioses que Dios les tuvo que matarlos, ahogarlos. Por eso cuando se acabó el diluvio, solamente quedó como Dios Jehová. Y Jehová le dijo a Noé y su familia, multiplíquense y llenen la tierra. Solamente Jehová quedó como Dios. Debemos sacar del sistema de educación esas enseñanzas de quién? De Zeus, de Poseidón y Atenas, sacar eso. Eso no sirve. ¿Para qué le enseñan eso a los niños? De los nórdicos, eso es perder el tiempo. Debemos poner al Dios verdadero, que es Jehová nuestro Dios, integrar al Creador. Porque si lo sacamos de la ecuación, Él también nos va a sacar de la vida y nos va a poner en un infierno. ¿Por qué? Porque nos va a quitar la vida, nos va a quitar el alimento, nos va a quitar el sexo y nos va a quitar el dormir, que son los regalos que Él nos dio. Y eso destruye la vida. Porque tú quedas en un horno de fuego, sin alimento, sin sexo, sin dormir, ya no tienes vida. Porque tú en la vida querías sacar al creador de la ecuación. Dios te paga de la misma manera y terminas en el infierno. ¿Ves? Debes tener cuidado con eso. Ahora bien, debemos saber de que hay un conocimiento que se le conoce como la sabiduría oculta. Y Jesús es el gran maestro. Jesús hace esto. Jesús hace eso. Jesús nunca te va a decir, mira, hola, yo soy Jesús. Jesús nunca va a hacer eso, sino que Jesús empieza a enseñarte directamente. Él no te va a decir, hola, soy Jesús, y él empieza a susurrarte la información. Y Jesús muchas veces hace esto, te pasa por Hermes Trismegisto, te pasa por Mami Andrés, te pasa por Elena Blavatsky, te pasa por Saint Germain, te pasa por Top, y luego te dice, yo soy todos ellos. Te pasa por Buda, y te dice, yo soy todos ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, él va cambiando de personaje
de acuerdo a tu nivel de conciencia y te va enseñando. Y luego te enseña un conocimiento místico que nos hace dioses, donde Dios, Jesús es el maestro de maestros y él te enseña magia, te enseña a controlar los ángeles elementales, agua, fuego, viento, tierra, y te enseña a controlar el tiempo. Te enseña a hacer hechizos, te enseña a hacer eh, a mejorar la memoria, a manifestar. Jesús te lo enseña. ¿Para qué? Para que tú te vuelvas un Dios. Jesús te enseña todo eso. ¿Por qué? Porque Adán nace o fue creado como la versión de Jehová del pasado. Y en el futuro, él puede ser similar a Jehová, pero no por encima de Jehová. Ser similar, ser un Dios. Adán se vuelve ¿qué? Un Dios. Entonces ya cuando tú dices, no, yo tengo control del tiempo, tú dices, no, es que ya tú eres un Dios. Y Jehová es el Dios de dioses. No, yo controlo la magia. No, yo controlo el elemento de fuego. Yo controlo el elemento del agua. Yo controlo el elemento del viento. Yo controlo el elemento de la tierra. Tú eres un Dios. Tú eres un Dios. Tú eres un Dios. Luego te perfeccionas. Luego te perfeccionas. Es realidad. Mira lo que dice los discípulos de Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, del 6 al 8 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Por qué es oculta? Porque solamente es para ciertas personas selectas, incluso los masones e Illuminatis, ellos conocen esa sabiduría oculta. Ellos conocen esa sabiduría oculta porque ellos hacen ritos y rituales para poder canalizar esas energías. Ellos lo hacen, pero no le enseñan a cualquier persona porque no tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque también hay palabras de poder para llamar cosas a la existencia. Y Jesús es el que les enseña a todos, sino que ellos niegan a Jesús. ¿Qué es el problema? Es el problema de Adán, que siempre niega a Dios, siempre lo niega cuando Dios es el que se les enseña. Lo que les estoy diciendo es que hay una parte de Jesús que les enseña a los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora y los jesuitas. Y ellos niegan a Jesús. Ellos lo niegan. Porque ellos han alcanzado la iluminación. Y esto te lo enseña Dios después de que alcanzas la iluminación, de que despiertas. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conocieron, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces Jesús te enseña todo esto, te enseña a leer símbolos, te enseña eh, cómo decir palabras de poder, te enseña todo eso. Tú le dices, enséñame y él te enseña. Pero primero tienes que alcanzar la iluminación y eso se logra a través del Nazariato. En el Nazariato tú aprendes todo eso. El tiempo es uno de los elementos más importantes, porque Jesús es un guardián del tiempo. Jesús, antes de ser Jesús, se llamaba Melquisedec. Ese era su nombre. Melqui significa rey y Sedec significa guardián. Jesús es el guardián del tiempo. Por eso debemos saber que el tiempo es una especie de muerte. Te dice, mira, se te acabó el tiempo, mueres. Tú pones una manzana en descomposición. Mientras pasa el tiempo, ella va muriendo. El tiempo es una especie de muerte, porque Jesús creó el tiempo. Por eso debemos entender que al principio de los tiempos él se llamaba Melquisedec. Él descendió a la tierra bajo el nombre de Jesús. Vivió con nosotros 33 años. Murió en la cruz del Calvario y partió el tiempo a la mitad. Antes de Jesús y después de Jesús. El tiempo es uno de los elementos más importantes. Y ustedes deben saber que Jesús también es un científico. Por eso Jesús también te enseña mucha ciencia. Debemos saber que Él nos creó en un átomo.
Decimos que el planeta Tierra es un neutrón, el Sol es un electrón, la Luna es un protón y él va girando alrededor del neutrón. Por eso hay muchos modelos atómicos, el modelo de Bohr y el modelo de Thomson. Pero el modelo original es el modelo que tenemos en nuestro planeta, Sol y Luna. Porque Dios nos creó en un átomo. Dios nos creó en un átomo. Por eso Adán es atómico, tiene átomos en su cuerpo. Entonces vemos que Jehová nuestro Dios, Él es el Señor del tiempo. Y Jesús es el guardián del tiempo. Es el guardián del tiempo. Nosotros en nuestro cuerpo, nosotros en el mundo tenemos un reloj global. Decimos que el Sol es el minutero. La Luna es el segundero. Tenemos la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11. Vivimos en un reloj, por eso cada vez que se mueve el sol, la luna, un día, 2 días. ¿Por qué? Porque es como un reloj. Vivimos dentro de un reloj sujetados al tiempo. Tú dices, venga, tengo una cita con una chica. Quedamos en vernos a las 3. A las 3, entonces cuando el sol está en el 3, me encuentro con ella. Y para ubicarnos en el lugar que acordamos, en el momento adecuado, ambos llegamos a las 3 puntualmente. Utilizamos el reloj global para podernos ubicar. Pero dentro de nuestro cuerpo también tenemos un reloj biológico. Tenemos un reloj biológico, un Saturno en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un templo. Y dentro de nosotros tenemos la misma tecnología del universo, que es como nuestro software. Entonces decimos que Saturno cumple en nosotros la función de que cada vez que vamos creciendo, va expandiendo nuestra piel y nuestro cuerpo. Por eso decimos, venga, yo tengo la misma piel desde que era niño. ¿Por qué? Porque mi reloj biológico, cada vez que yo crezco, va expandiendo piel. Es que es mi reloj biológico. Tú dices, venga, yo tengo un amigo que ambos tenemos 15 años, pero él tiene 15 años, pero parece como de 20. ¿Por qué? Porque su reloj biológico va adelantado. Su reloj biológico en su cuerpo va muy adelantado. Como que yo me miro de 15 años. Entonces, son dos personas de 15 años, pero una parece más viejo. ¿Por qué? Porque su reloj biológico va acelerado. Todos tenemos nuestro propio reloj biológico, porque somos un fragmento del universo. Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Mire lo que ocurre. Cuando Abraham era uno, él se encontró con Melquisedec, que es Jesús, y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Porque Jesús es el mismo Melquisedec, el guardián del tiempo. Permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Ahora bien, ustedes pensar que solamente Jesús y Jehová nuestro Dios son los que tienen la imagen humana en el cielo, porque los ángeles son animales. Y tú dirás, ¿qué puede hacer una araña en el cielo? Deben saber que las arañas, en el cielo hay una araña que tiene un nivel de conciencia humano, como si fuera, imagínate, un humano dentro de una araña. Es un ángel que tiene la conciencia como si fuera un humano, pero es una araña. Y ella cumple el deber de que de crear los destinos o los propósitos que Dios nos asigna. Digamos que tú eres una persona y Dios decide decir, venga, voy a mandar a la tierra una persona que primero trabaje en una mina, que trabaje en una mina.
pero luego, cuando cumpla sus 21 años, se va a encontrar con la pareja idónea. Luego, a sus 25 años se casa. Y luego necesito que a sus 25 años él tenga un encuentro con Cristo, con Jesús. Y de ahí se vuelva pastor y cree la más grande comunidad cristiana. Entonces la araña le genera el destino, lo teje y ese destino va integrado dentro de él. Y cuando vive le ocurre eso. Él trabaja en la mina, luego conoce el amor de su vida y crea la mejor comunidad cristiana tal y como se le asignó. Pero esa telaraña que crea la araña está conectada con otros destinos que Dios había determinado. Entonces hay lo que se llama destinos y otra cosa que se llama la voluntad de Jehová. Entonces una persona puede tener su destino, que es lo que Dios le determinó, pero otra persona puede tener la voluntad de Jehová y la voluntad de Jehová puede pasar por encima del destino. La voluntad de Jehová es mucho más importante que el destino. El destino está como por debajo y la voluntad de Jehová está por arriba. La voluntad de Jehová siempre va primordial. ¿Por qué? Porque una persona puede tener un destino y ese destino está escrito, pero la voluntad de Jehová pasa por encima del destino y dice, no, es que eso es voluntad de Jehová, por más de que sea destino. Un ejemplo, digamos que tú tengas que casarte con una persona porque ese es tu destino, pero Dios dice, es que hay algo que se llama la voluntad de Jehová. La voluntad dice, no te cases con ella, sino cásate con esta otra mujer. Entonces, Dios doblega tu destino y te dice, es que eso es voluntad de Jehová, porque Dios quiere. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer ese cambio? Puede que la chica no agrade a Dios, o sea, haga algo que Dios en el cielo lo determinó, que se casara con él, pero ella haga algo en la tierra que le agrade a Dios y Dios diga, no le voy a dar esa persona especial para mí, no se la voy a dar, sino que se la voy a dar a otra persona. Entonces dice, mi voluntad se la voy a dar con otra persona. Puede pasar eso, ¿no? Entonces debemos saber que la voluntad de Jehová está más allá. Entonces, ellos cumplen estas funciones. También está el canguro que tiene que ver con los saltos cuánticos. Por eso los canguros saltan y están en un lugar y luego están en otro. Los saltos cuánticos que se hacen, que lo enseñan mucho en la manifestación, tienen que ver con el canguro. Pues el canguro tiene que ver con los saltos cuánticos. Cada animal representa algo, por eso los animales tienen unos dones o unas habilidades que en el plano espiritual son un poder enorme. Recuerden que están escuchando Asilo. Mi deber es advertir y advertidos están.